El 1 de julio, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania anunció en su sitio web que exigirá a los barcos que naveguen en aguas territoriales alemanas presentar documentos de seguro de carga. Pero lo más interesante es que una semana después, Suecia y Dinamarca se unieron a esta iniciativa. Esto es realmente significativo, comparable a entregar F-16 y F-18 de regalo a Ucrania. Déjenme explicar por qué. Según el derecho marítimo, las aguas territoriales son una zona de 12 millas desde la costa, donde se extiende la jurisdicción del estado costero. Luego inicia, en términos simples, la zona económica exclusiva. El país costero puede extraer recursos y pescar aquí, pero no puede restringir la navegación de otros países. Y lo más crucial, esto también aplica a los estrechos, especialmente a los daneses. Sí, a pesar de que estos estrechos son de facto aguas territoriales de Dinamarca y Suecia, porque ya tienen 12 millas, no obstante, en ellos aún se aplica el derecho de paso en tránsito. Esto implica que incluso un buque de guerra ruso puede pasar por aquí sin necesidad de obtener permiso de las autoridades danesas. Pero recientemente, los burócratas europeos estirados de Copenhague y Estocolmo se atrevieron a hacer algo sin precedentes. De hecho, se atrevieron a revisar el derecho marítimo internacional, ya que a partir de ahora los petroleros pertenecientes a la llamada flota fantasma serán sometidos a inspección. Les aseguro que los gobiernos europeos lograron darle a esta decisión una forma jurídica impecable. Ni lo duden. De hecho, me sorprende gratamente que hayan decidido hacer algo así, porque esto puede terminar de cualquier manera. Las acciones contra barcos civiles en el mar son sin precedentes. Solo se comparan con la piratería, con la diferencia de que ahora los países de la OTAN asumen el papel de piratas en el mar Báltico. Recientemente todo Internet se llenó de imágenes donde barcos patrulla de Estonia intentan apoderarse por la fuerza de un petrolero que navegaba en aguas internacionales. Todo esto ocurre bajo el pretexto infundado de combatir a la llamada flota en la sombra, algo que no tiene base en el derecho internacional. Acciones así, aún en aguas territoriales, violarían gravemente el derecho de paso inocente. Esta es una norma básica del derecho internacional consuetudinario, plasmada en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, del año 1982. A pesar de la absoluta sed de sangre de la Alemania hitleriana, sus diplomáticos al menos tenían suficiente autoestima como para no estar gritando en cada esquina que no se estaban respetando ciertas convenciones respecto a los nazis. Rusia, que ha violado todas las normas y reglas internacionales, aún no ha alcanzado ese nivel de autoestima. Por eso, Nevencia le habla seriamente a la comunidad internacional sobre la piratería. Nos reunimos para discutir las consecuencias de estas decisiones, no las normas jurídicas. De hecho, el primer país que detuvo un petrolero de la flota en la sombra rusa fue Estonia, el 11 de abril. El barco será liberado tras 15 días de exhaustivas inspecciones. Y lo aclaro de inmediato. No esperen que Alemania, Dinamarca o Suecia envíen sus buques de guerra a los estrechos para cerrarlos a los petroleros rusos. No, todo sucederá como con el barco que Estonia detuvo. Largas jornadas de inspecciones en las que Rusia, explotando lagunas legales en el derecho marítimo, traspasará la propiedad de los buques cisterna a algunas repúblicas bananeras. Asegurar la carga a través de algunas empresas que aún no han sido sancionadas y luego obtener el permiso para pasar. Alguna empresa registrada en una oficina, en alguna torre en Dubái o en Hong Kong, para que, en cuanto se impongan sanciones, el director general y su adjunto intercambien puestos y en ese mismo despachito, otra empresa registrada sorpresivamente obtiene los derechos de propiedad de los barcos que antes operaban bajo la empresa anterior. Sin embargo, esto no es poco. El arresto de un petrolero por 15 días es un retraso sin precedentes según los estándares actuales, lo que implica una enorme penalización. Si la situación se repite una y otra vez, entonces en el descuento del petróleo ruso Urals habrá que incluir costos colosales, incluyendo los posibles arrestos de cargamentos. Una demora de 15 días puede ser el plazo mínimo. Los barcos podrían detenerse por más tiempo. ¿Querrá la misma India contratar petróleo que podría llegar a sus refinerías con un retraso de un mes? Rusia exporta el 60% de su petróleo a través del mar Báltico y es posible que ni siquiera llegue. Imagínate qué pérdidas serían para el presupuesto. Pero preguntarás, ¿y la reacción de Rusia no puede levantar una ceja? Esto comenzó el 13 de mayo, aún frente a Tallinn. Las patrulleras estonias Rayu y el barco Kurbits intentaron acorralar al petrolero de 244 metros de eslora que navegaba bajo bandera de Gabón. Con tripulantes rusos se dirige a aguas estonias, donde puede ser inspeccionado y arrestado. Después de que un caza ruso Su-35 apareció en la escena, Estonia decidió que no necesitaba tanto el petrolero. Sí,
El 12 de mayo Estonia volvió a intentar detener un petrolero de la flota en la sombra de Rusia, pero el intento no tuvo éxito. Rusia envió un Su-35 al lugar del incidente, evitando que Tallinn escalara más la situación. Pero esto difícilmente puede considerarse una victoria para Rusia. La flota de Estonia se compone principalmente de barcos patrulleros, sin destructor o fragata alguna, pero ese no es el punto más importante. El intento de detener el petrolero ruso tuvo lugar en la zona económica exclusiva y desde el punto de vista legal hay dudas sobre el intento de arrestar el barco. Es decir, se puede inspeccionar el barco, pero para eso debe haber razones muy de peso. El barco, con bandera de Gabón, navegaba hacia un puerto ruso sin realizar maniobras sospechosas. Sin embargo, la situación es diferente en el caso de los estrechos. Ericsson, el Gran Belt y el Pequeño Belt son aguas territoriales danesas y suecas, pero tienen estatus de vías navegables internacionales. Y ahí, la exigencia de inspeccionar el barco por temor al peligro ecológico de la carga es totalmente legal. Una solicitud respaldada por las flotas sueca y danesa es doblemente legal. Las fuerzas navales reales de Dinamarca están representadas por al menos 5 fragatas modernas tipo Iver y Absalon. Cada una lleva a bordo 32 misiles antiaéreos, 32, o Sea Sparrow, así como de 8 a 16 misiles antibuque Harpoon. La Marina sueca cuenta con 11 fragatas tipo Visby y Gotemburgo, una fuerza a tener en cuenta. Nuevamente nos encontramos con las complejidades legales del derecho marítimo. Como ya les conté, Rusia empezó a escoltar sus petroleros de la flota en la sombra con buques de guerra. Solo en caso de que el petrolero sea detenido en aguas territoriales de Dinamarca o Suecia, cualquier acción de una corbeta rusa tipo Steregush-Chigi dirigida a impedir la detención será considerada como agresiva. Porque, una vez más, según el derecho marítimo, los buques de guerra rusos solo pueden pasar por los estrechos daneses en tránsito, sin detenerse ni realizar maniobras. Y ni siquiera me refiero a enviar cazas rusos al sitio de la detención. Eso se consideraría una invasión del espacio aéreo de un país de la OTAN. La situación para Rusia es bastante mala. Habrá que aguantarse cada vez que detengan a alguien o empezar acciones militares. Pero eso, por supuesto, es poco probable. Las nuevas solicitudes nos ayudarán a fortalecer aún más la coordinación con nuestros amigos y socios en la región. Nuestro objetivo es claro: aumentar la presión sobre la flota fantasma rusa y proteger el entorno en el mar Báltico. Johann Wadephul, ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, en un mensaje en el sitio web del ministerio. La coalición para combatir la flota fantasma fue liderada por el Reino Unido hace un año. Sin embargo, la revisión de las reglas de comportamiento con los barcos en aguas territoriales se acordó hace poco y comenzaron a actuar según las reglas adoptadas solo después de que Alemania se unió a la iniciativa. Y está claro que para implementar la decisión se necesitaba una locomotora de la Unión Europea, que fue encabezada por Friedrich Merz. De hecho, su determinación fue clave para fortalecer el control sobre la flota en la sombra. Esto no implica que Rusia perderá el 60% de sus ingresos petroleros en los próximos meses. Esto aumentará los costos para el Kremlin, pero no detendrá la exportación de hidrocarburos. Pero les hablé de este paso por parte de los líderes europeos por otra razón. ¿Entienden? El asunto es que en la estrategia militar rusa, la tarea más importante es intimidar a los aliados de Kiev y convencerlos de que la máquina militar rusa es como una aplanadora de vapor que seguirá avanzando tanto tiempo como sea necesario, no importa a qué velocidad. Lo principal es que no se puede detener. Esto se hace para convencer a los aliados europeos y estadounidenses de Kiev de la inevitabilidad de la derrota. Rusia debe forzar a las capitales democráticas a aceptar la pérdida de Ucrania y a retroceder. Sin embargo, la decisión de limitar el transporte de petróleo por la ruta del Báltico es una señal de que los europeos no tienen miedo y están listos para escalar por su cuenta. Según Nevencia, los ataques piratas a petroleros rusos son una clara escalada, sin duda alguna. ¿Por qué Europa está tomando estas acciones tan decididas? Hay varias razones detrás de esto. Por primera vez en 5 años, el principal destino de las exportaciones estadounidenses ha sido Europa, con un 35% de todos los envíos de Estados Unidos, según analistas del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. El Medio Oriente se convirtió en el segundo mercado más grande para la industria militar estadounidense, con un 33%. Esto representa una reducción significativa en comparación con el periodo de 2015 a 2019, cuando la participación de la región era del 49%. Así lo indica el informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo. El aumento en la compra de armas por parte de la Unión Europea busca abastecer a Ucrania y fortalecer su propia defensa.
Las razones de la determinación de algunas capitales democráticas se deben al aumento de las capacidades militares de los miembros europeos de la OTAN. En el año 2022, Alemania gastó 56.000 millones de dólares en defensa. En 2024, esa cifra aumentó a 88.000 millones. El Reino Unido aumentó sus gastos de 66 a 81, Dinamarca de 5,5 a casi 10, Suecia de 7 a 12 y así sucesivamente. Como saben, nada fortalece más la soberanía que el aumento de las capacidades militares. En segundo lugar, hay que agradecerle a Donald Trump. Sí, después de su regreso a la Casa Blanca, los miembros europeos de la alianza realmente se interesaron en mantener a Ucrania como parte de la arquitectura de seguridad europea. Si antes se consideraban intocables gracias a un aliado transatlántico confiable, ahora sería imprudente depender completamente de él. Por eso, los preparativos militares prácticos de los países miembros de la OTAN en el mar Báltico son una señal muy importante para Rusia de que no se quedarán al margen. Y en segundo lugar, es una señal de alianza para Kiev. Europa no está dispuesta a dejar a Ucrania sola frente al agresor. Y para concluir, tengo dos mensajes, uno para Moscú y el presidente Putin. El mensaje es muy simple, no nos rendiremos. Sí, entiendo que ahora todo esto no suena muy alentador para los ucranianos. En el momento en que el agresor intensificó el terror con ataques de drones, y estos ataques parecen ser de los que pueden minar la resistencia de la retaguardia ucraniana. Lo que está haciendo Rusia es realmente muy aterrador, y los informes de que para el otoño Rusia tendrá la capacidad de atacar a Ucrania diariamente con 1,000 drones son espantosos. Soy consciente de todo esto, sin embargo, también hay que entender que cualquier guerra es un proceso de modernización de la espada y el escudo. ¿Qué significa 1,000 drones al día? En 2024, el grupo de hackers Prana Network accedió a documentos sobre la venta de drones Shahed de Irán a Rusia al hackear servidores iraníes. Según los planes para 2023, con la localización total de la producción y el suministro mínimo de componentes iraníes, el costo estimado del Shahed 136 debía ser de $48.800 por unidad. Supongamos que Rusia logró reducir el costo de producción del producto a $40.000 gracias a la total localización y la producción en masa. Es decir, 1,000 drones Shahed al día son $40 millones diarios, o más de $14.500 millones al año. Esto representa cerca del 10% del presupuesto militar total de Rusia. Algunos de estos drones son señuelos, pero entienden el orden de los precios. Pero supongamos que el Kremlin esté dispuesto a hacer esos gastos al ver la efectividad de la táctica del terror. No obstante, Ucrania también está mejorando sus habilidades para interceptar objetivos. No se trata de los famosos drones interceptores, que sin duda también harán una gran contribución en la lucha contra los Shaheds. La disminución de la eficacia de los grupos móviles ucranianos con armas de fuego se debe a que, recientemente, la altitud de vuelo de los Shaheds ha aumentado a alrededor de 2 kilómetros, lo que impide derribarlos con armas de fuego. Nadie derribará un dron de $40.000 con un misil antiaéreo que cuesta desde $1 millón. Incluso el sistema portátil de defensa aérea Piorun cuesta $1.800.000, pero la nueva táctica rusa también tiene sus desventajas. A esa altura, los drones son fácilmente detectados por varios radares que están en servicio en Ucrania y son relativamente fáciles de derribar por la aviación. Al final, un dron volando a 150 km por hora es un blanco sencillo. Aquí surge otro dilema. Usar aviones de combate para estos objetivos sobre Ucrania es extremadamente peligroso. En 3 años de guerra, Kiev ha recibido numerosos sistemas de defensa antiaérea de varios países que aún no se han integrado en un único sistema nacional de defensa aérea. Porque es una tarea bastante complicada, pero están resolviendo esta tarea. El 31 de mayo de este año, el Ministerio de Defensa de Ucrania firmó un acuerdo de licencia para usar el software no comercial de la OTAN Interfaz de sistemas de mando y control, lo que permitirá que los aviones y sistemas de defensa antiaérea ucranianos y de la OTAN se coordinen en un solo entorno digital. Interfaz de sistemas de mando y control es un elemento fundamental del sistema de control de combate que opera según el protocolo LINK-16. Esta tecnología se utiliza para el control operativo de la aviación, incluyendo los F-16 y Mirage 2000 que recibió Ucrania, así como de los sistemas de defensa aérea y antimisiles. Una vez finalizado este trabajo, la aviación podrá abordar de forma más sistemática el derribo de drones rusos. Me refiero a que el problema de los ataques masivos de drones se resolverá. El porcentaje de drones derribados será tan alto que las inversiones rusas en el terrorismo no serán rentables.
Así que sería arrogante por parte de Rusia pensar que solo con bombardeos pueden obligar a Ucrania a rendirse. Además, los ucranianos entienden perfectamente lo que significa la rendición para ellos. Los más temibles son los niños de 7 a 9 años. Porque dentro de 10 años esa será una persona completamente despreciable a la que desde primer grado le enseñarán que tiene un enemigo al que debe destruir. Y no habrá ningún otro sentimiento ahí. Si los padres de los actuales todavía están vivos y vivieron en la Unión Soviética, tal vez todavía puedan decir algo en algún momento. Bueno, entre los Vareniki para los que tienen 7, 8, 9 años, eso, discúlpenme, es sin esperanza.